El título quizá requiera un mínimo de explicación, y es que en la actualidad está aumentando de una manera vertiginosa la prevalencia de algunas enfermedades, como son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes mellitus tipo 2, lo que se ha dado en llamar últimamente el síndrome metabólico, que se caracteriza por presentar al menos 3 de esos síntomas: obesidad o triglicéridos en sangre elevados, o el colesterol en HDL, lo que vulgarmente y mal se llama el colesterol bueno, disminuido, hipertensión, hiperglicemia, que estas enfermedades están, como digo, aumentando de prevalencia, no porque se luche poco contra ellas. El cáncer, por ejemplo, es una enfermedad que cada vez se está curando más. Lo que pasa es que la esperanza de vida es más larga, el aumento, la incidencia del cáncer es cada vez más alta debido precisamente a este factor, y también debido a que el cáncer se está, en los casos en que no se cura, se está cronificando, se está convirtiendo en muchos casos en una enfermedad crónica, donde enfermos de cáncer pueden vivir durante mucho tiempo, y eso hace que aumente la población de estos enfermos. Hasta tal punto esto es así, que a todas estas enfermedades muchos autores las califican como enfermedades crónicas no transmisibles en el sentido de que no son contagiosas, como puedan ser las enfermedades infecciosas, pero sí que presentan una carga importante para el sistema sanitario. Desde hace mucho tiempo se sabe que en muchas de estas enfermedades están afectadas por el medio ambiente. Este sería el vino viejo del título. Algo que se sabe desde hace mucho tiempo, que el medio ambiente influye en estas enfermedades y en el estado de salud general. Pero ¿cuáles son los odres nuevos? Lo nuevo que hay en todo esto es que desde hace unos cuantos años se está contemplando en toda la influencia que tiene el medio ambiente en estas enfermedades y otras que no pongo ahí, se está contemplando como consecuencia de cambios epigenéticos. Esta es la razón por la cual vamos a estudiar la epigenética, este odre nuevo que contiene el vino viejo de los cambios medioambientales, y lo vamos a estudiar a lo largo de esta charla, pues fundamentalmente en 6 puntos. Luego sacaremos unas pequeñas conclusiones. Para hablar de lo que es la epigenética, pues tenemos que empezar recordando a grandes rasgos algo que es sabido por todos, que es la información genética. Digo que es sabido por todos porque ¿quién es el que en nuestros días no sabe que el portador de la información genética es el DNA, el ácido desoxirribonucleico? Lo que se ha dicho que es el artículo de biología más importante del siglo XX, el de Watson y Crick, que ocupó una única página de la revista Nature, pero que les sirvió a estos dos autores, junto con Maurice Wilkins, el premio Nobel, por el descubrimiento de la estructura en doble hélice de este ácido nucleico. Estructura que vemos ahí a la derecha con un poquito más de detalle, y recordar, porque es de dominio común para todos, que el DNA está formado por 2 cadenas enrolladas en hélice, una sobre otra. Aquí están representadas una en azul oscuro y otra en azul claro. Está compuesto por una sucesión, cada una de las cadenas, por una sucesión de nucleótidos, que son los eslabones que componen cada una de estas cadenas, que pertenecen solamente a 4 clases. Sus iniciales, A, T, G y C, no voy a entrar en detalles químicos de las estructuras, hacen que toda esta cadena, y la azul y la azul clara, esté formada por una sucesión de estos nucleótidos A, T, G y C. Las 2 cadenas son complementarias en 2 sentidos. Un sentido es que hay un apareamiento específico de A con T y de G con C, de manera que si en esta cadena aquí tenemos una A,
pues en esta otra cadena enfrente tendremos una T, y si aquí tenemos una G, pues en la cadena de enfrente tendremos una C, y así sucesivamente. Eso es una de las razones por las que decimos que las cadenas son complementarias. La otra razón es porque si en una cadena la serie de nucleótidos va ordenada de arriba abajo, pues en la otra va de abajo arriba, es decir, que van dispuestas las dos cadenas en sentido contrario. El DNA humano contiene alrededor de 3.500 millones de nucleótidos. Aquí, por ejemplo, tenemos en esta figura un fragmento de la estructura de un gen, concretamente es el gen ZNF518B, uno de los genes con los que trabajamos en mi laboratorio, y decimos que esta es la secuencia. Cuando hablamos de secuencia de un gen nos estamos refiriendo al orden en que se encuentran encadenadas esos 4 nucleótidos. Como verán, aquí tenemos una serie de A, T, G y C en un orden muy preciso. Les decía antes que hay más de 3.000 millones de pares de nucleótidos en el genoma humano, lo cual significa que, teniendo en cuenta los que caben en esta pantalla, necesitaríamos 5,5 millones de pantallas como esta para representar la totalidad del DNA humano. Esto nos da una idea de la enormidad de la información que está contenida en este DNA. ¿En qué consiste esta información? Bueno, esta información contenida en el DNA algunos fragmentos del DNA constituyen lo que se denominan los genes, palabra que es muy complicada de definir. Hace 3 años, me parece, tuve la ocasión de hablar en esta misma sede de genes, y entonces tratábamos de definir el concepto de gen y veíamos que no era nada fácil hacerlo. En la actualidad no es nada fácil, pero sí que podemos decir en general, de una manera muy simplificada, que una parte del DNA que da lugar a una proteína, las proteínas son las que se encargan de resolver todos los problemas estructurales y funcionales de las células, una parte del DNA, un segmento del DNA que da lugar a una proteína, es lo que llamamos un gen. La información contenida en el DNA pasa hasta la proteína a través de un intermediario que es el RNA mensajero. Aquí tenemos idealizado una parte del DNA, las 2 cadenas, que para simplificar, en lugar de dibujarlas enrolladas en hélice, están dibujadas en paralelo. Una va en una dirección, la otra en la dirección contraria, y los genes pues, pueden estar contenidos en una o en otra de las cadenas. Los genes serían estas flechas que aparecen ahí de color morado. La dirección de la flecha indicaría el sentido en el cual es recorrido el DNA por la maquinaria celular para sintetizar el RNA que luego dará lugar a la proteína. Lógicamente, las flechas en la cadena de arriba y en la de abajo van en dirección contraria, porque, como les decía, las 2 cadenas, al ser complementarias, se leen en sentidos opuestos. Podemos representar los genes de esta manera, podemos representarlo más simplemente así. Los genes serían estos fragmentos, estas regiones de color morado, y hay una amplia serie de regiones intergénicas que ahí aparecen representadas en blanco, que hasta hace poco se pensaba que no servían para nada, que no contenían ninguna información, incluso se las denominaba casi despectivamente DNA basura, y en la actualidad, gracias a los estudios más recientes, se está comprendiendo que por lo menos el 80% de estas regiones intergénicas tienen una función muy importante, no de dar lugar a proteínas, no codifican proteínas, pero sí que tienen una función reguladora de enorme importancia. Pero, bien, podemos preguntarnos, ¿en qué consiste esa información contenida en el gen? ¿En qué consiste la información contenida aquí? Bueno, pues se ha empleado mucho una analogía que no por haberse repetido deja de ser útil, y es que de la misma manera que en el idioma escrito el sentido que tiene una frase depende del orden en que coloquemos las 27 letras de nuestro alfabeto,
Pues de la misma manera, del orden en que coloquemos estas 4 letras A, T, G y C a lo largo del DNA, depende el mensaje que lleve. Les decía, este es el gen ZN518B, un gen que codifica una proteína reguladora. Bueno, pues la estructura de esa proteína viene determinada por el orden en que se encuentran estos 4 nucleótidos repetidos en esta pantalla y en las otras muchas que ocupa la información del gen. La analogía nos puede servir con una frase muy bien conocida por todos ustedes, la frase con la que se inicia el Quijote. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que había un hidalgo. Todos los que leemos esta frase sabemos lo que significa. Pero claro, el significado depende de las letras que tiene y del orden en que esas letras se encuentran. Porque si uno trata de copiar, imaginemos que alguien tiene que teclear, la frase está para copiarla, y supongamos que esa persona que está escribiendo se equivoca y teclea mal una palabra, en lugar de dar a la letra correspondiente del teclado, da a la letra de al lado, por ejemplo, pues sale una palabra que no tiene sentido. Aquí seguimos teniendo letras de nuestro alfabeto, pero esta palabra que aparece ahí no tiene sentido. Eso en la naturaleza ocurre también con el DNA. Es el fenómeno que llamamos mutación. Cuando accidentalmente, al copiarse la información, se produce un cambio, o por otras causas, por algún agente mutágeno capaz de cambiar un nucleótido por otro, se cambia las letras del DNA y en lugar de tener la información debida, contiene una información sin sentido o de otro sentido. Esto en la naturaleza ocurre, son las mutaciones que en muchos casos dan lugar a situaciones patológicas porque alteran el sentido del mensaje genético y por tanto alteran la funcionalidad de la proteína resultante. En otros casos ocurre que al copiar se ha podido saltar una palabra. Aquí se ha saltado la partícula que. No ha mucho tiempo vivía un hidalgo. En este caso no tendría importancia, la frase sigue teniendo el mismo sentido. Esto ocurre también en el DNA. Es un fenómeno que llamamos la deleción. Las deleciones son la pérdida de una parte, de un trozo, de un fragmento del DNA. Hay muchos casos, sobre todo si se pierde un fragmento que no tenga una función importante, no pasa nada. Se ha perdido, pero el DNA de ese organismo sigue funcionando. Ahora, hay otros casos en que hay un cambio, y aquí tenemos un cambio interesante. Se ha cambiado una U por una A. En lugar de decir en un lugar de la Mancha, dice en un lagar de la Mancha. Este es un cambio que sí que tiene sentido. La palabra lagar tiene sentido en castellano y sobre todo tiene sentido en La Mancha, que es tierra de vino. Pero hemos cambiado el sentido de la frase. Hay mutaciones que cambian la funcionalidad de una proteína, no que hacen que se pierda como esta, sino que cambian la funcionalidad al cambiar alguna de los nucleótidos del DNA. Son mutaciones en las cuales la proteína adquiere unas propiedades nuevas. Raras veces esas propiedades son beneficiosas para el organismo, la mayor parte de las veces son perjudiciales y también puede resultar un estado patológico. En otros casos, como en este, la deleción, aquí hemos quitado el no, y entonces la deleción cambia radicalmente el sentido. Ahora ya el hidalgo no era reciente, sino que vivía hace mucho tiempo. También ocurren casos como estos en el DNA, en el que una deleción hace que cambie totalmente el sentido del mensaje genético y, como les decía antes, raras veces ese cambio es beneficioso para el organismo, sino que muchas veces es perjudicial. Bien, finalmente tenemos otro cambio. Aquí lo que hemos cambiado es el orden
de cuyo nombre no quiero acordarme, en lugar de figurar como una aposición de La Mancha, pues aparece aquí, habiendo cambiado el orden, como una aposición del hidalgo. Un cambio de orden que implica también un cambio de sentido. Que el autor no se acuerda del nombre no es del lugar, sino del hidalgo. Hemos cambiado el sentido de la frase. Estas transposiciones, que también ocurren en los organismos, la mayor parte de las veces son perjudiciales. Muchas leucemias, por ejemplo, se producen a nivel molecular por la transposición de un segmento del DNA de un lugar de un cromosoma a otro lugar. Y eso hace que cambie el sentido y que se produzca un estado patológico como es el de la leucemia. Con esto queda un poquito ilustrado cómo la secuencia el orden de los nucleótidos en el DNA determina el sentido de los genes y cómo alteraciones al azar, fortuitas, la mayor parte de las veces, de ese orden o de esos componentes, pues puede resultar perjudicial. Son muchas las enfermedades que se conocen que tienen una base genética no en el sentido de que sea hereditario, sino en el sentido de que está afectando el material genético, y esas se conocen desde hace mucho tiempo. Pero una vez repasada esas bases de la información genética, tenemos que adentrarnos en qué es la epigenética. Y para hacerlo voy a plantearles una cuestión muy sencilla, que se conoce desde hace mucho tiempo, pero que la auténtica causa no se conocía o no se ha conocido hasta hace mucho menos tiempo. Todos en un momento hemos pasado por la etapa de cigoto, esa célula que se formó por la fecundación de un óvulo de nuestra madre con un espermatozoide de nuestro padre. En aquel momento quedamos constituidos un cigoto, una única célula, pero ya teníamos la misma información genética que tenemos actualmente, porque a partir de esa célula se formó el embrión por división sucesiva y así sucesivamente hasta llegar hasta los entre 10 y 100 billones de células que tenemos en la actualidad, pertenecientes a 250 tipos celulares. Todas estas células tienen el mismo DNA que tenía nuestro cigoto. El mismo DNA que teníamos cuando éramos un cigoto, una única célula, lo tenemos ahora en las células de nuestra piel, en nuestras neuronas, en las células de la mucosa gástrica, en las células del músculo, etcétera, 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 así hasta los 250 tipos celulares distintos que hay en el organismo. El cigoto y todas estas células tienen idéntico genoma, los mismos genes, pero es evidente que cada célula es distinta. ¿Por qué es distinta? Es distinta no porque haya razones genéticas, porque el DNA es el mismo, sino porque en unas células de esos genes en el organismo humano, aunque no se sabe exactamente el número de genes, se estima que está en torno a 22.000, pues de esos 22.000 genes que tenemos idénticos en todas nuestras células, la neurona expresa una porción de esos 22.000 genes, la célula de la piel otra porción distinta, y según la combinación de genes que son funcionales en cada una de estas células, la célula pertenece a un tipo u otro. Lógicamente, la genética no da cuenta de esta situación, porque la genética sería idéntica para todos. Hay que añadir algo, epigenética. Epi es una palabra, es un prefijo que deriva del griego epi, que significa encima de, añadido a, sobre, además de. La epigenética estudia algo que se añade a la secuencia de bases, a la secuencia de nucleótidos del DNA, algo que se añade a la información genética y que va a hacer posible que algunos genes funcionen, que una serie de genes funcionen, y por eso determinan que esta célula va a ser una neurona, mientras que en esta otra célula es otro grupo de genes el que funciona y hace que esa célula, en lugar de ser una neurona, sea una célula de la mucosa gástrica o una célula del bazo o una célula del riñón.
¿vale? El término epigenética fue acuñado por Conrad Waddington en 1942, pero lo acuñó con un sentido un poquito distinto del que se emplea ahora. El sentido que actualmente se suele dar al término epigenética es quizá el más aceptado, el que da el doctor Manel Esteller, una de las máximas autoridades mundiales en epigenética, que trabaja en el IDIBEI, que es el Instituto de Investigaciones de Bellvitge, en Barcelona, y define la epigenética como el estudio de los cambios en la expresión génica hereditarios por medio de la mitosis o, en su caso, de la meiosis, que tienen lugar sin cambios en la secuencia del DNA. Claro, esto a simple vista nos resulta un poquito misterioso. ¿Cómo es posible que haya cambios en la información genética que no alteren el orden de bases, el orden de nucleótidos? Porque por lo que yo les estaba diciendo antes, pueden haber sacado la conclusión de que el orden en que están las letras A, T, G y C en un gen ya determina todo. Bueno, sí, pero no. Para comprender el porqué que falta, es que hay que tener en cuenta que en los eucariotas, en los animales, en los organismos superiores, como somos los humanos, el DNA no está desnudo, sino que está formando un complejo que se denomina cromatina, en el que además del DNA tenemos proteínas y tenemos RNA, y dentro de las proteínas tenemos unas que se denominan histonas y otras que por exclusión se denominan proteínas no histonas. Nos vamos a fijar de estas proteínas solamente en las histonas. Si nosotros vemos ese complejo, la cromatina, al microscopio electrónico, lo vemos como unas fibras arrosariadas, como una especie de cuentas de un collar. El hilo que une esas cuentas sería el DNA, y estos corpúsculos más o menos esféricos se denominan nucleosomas. Y los nucleosomas, ahí está esquematizado, están formados por 8 moléculas de histonas. Hay 4 histonas, que son las que se denominan H2A, H2B, H3 y H4. Bueno, pues hay 2 de cada una de ellas, un total de 8, formando esa especie de esfera amarilla, alrededor de la cual se enrollan 147, exactamente 147 pares de bases. Decimos pares porque al haber dos cadenas, pues claro, hay una base, un nucleótido en cada una de las cadenas. Exactamente 147 se enrollan alrededor de ese octámero de histonas. Esto es lo que forma el nucleosoma. Aquí tienen una imagen del nucleosoma tal como se describió hace ya casi 20 años, en 1997, y ven que esto de aquí del centro son las histonas, las 4 histonas en color azul, amarillo, verde y rojo, y alrededor ven la doble hélice del DNA enrollada formando casi 2 vueltas alrededor. Verán que algunas colas de las histonas se salen fuera del nucleosoma. Esto tiene importancia, que veremos dentro de un momento. Son fundamentalmente los extremos iniciales de cada una de las moléculas de las 4 histonas, o de las 8, teniendo en cuenta que hay 2 copias en cada nucleosoma, pues los extremos del inicio, los extremos iniciales de la molécula de histona, son los que se proyectan hacia afuera del nucleosoma. Decíamos que la epigenética era el estudio de los cambios en la expresión génica que tenía lugar sin cambios en la secuencia de DNA, y entonces es hora de que veamos cuáles son esos factores epigenéticos, cuáles son esos cambios que sin modificar la estructura del DNA pueden modificar su expresión, pueden modificar su funcionalidad. Habiendo visto a grandes rasgos esa estructura de la cromatina,
estamos ahora en condiciones de abordar esta cuestión. Hay 4 factores epigenéticos fundamentales: la metilación del DNA, las modificaciones de las histonas, los RNAs, esta inicial NC, son no codificantes, es decir, RNAs no, ese RNA que veíamos antes, que llamábamos mensajero, que servía de intermediario para transmitir el mensaje genético contenido del DNA a las proteínas, sino RNAs de otra naturaleza, y un proceso de reordenación o remodelación de la cromatina. Yo me voy a referir fundamentalmente a los 2 primeros, que son los que son más claros y que cubren pues prácticamente la totalidad de las cuestiones que quiero tratar después. La metilación del DNA, la primera. Yo suelo decir que un químico, y yo soy químico de origen, se siente como desnudo si no presenta alguna fórmula en algún momento de su exposición. Bueno, les aseguro que no voy a presentar muchas más, pero alguna hay que poner. Esto de aquí es una de los 4 bases del DNA, concretamente la citosina, la que abreviamos como C. La metilación del DNA es un proceso químico que tiene lugar a través de esta reacción, catalizada por una enzima o unas enzimas, que es un grupo de enzimas que se denominan DNA metiltransferasas. Consiste en la transferencia de un grupo metilo, CH3, desde una molécula que se denomina S-adenosilmetionina hasta la citosina. Aquí tienen esta posición, que no tiene ningún grupo metilo, después de la reacción lo posee. Esta es una reacción de metilación del DNA. Ocurre exclusivamente en Cs que van justo antes de una G. Si recuerdan lo que les decía antes de la complementariedad de bases, que si en una cadena hay una C, en la opuesta hay una G, si en esta hay una G, en la opuesta hay una C, resulta que si en una cadena tenemos la secuencia CG, en la cadena contraria, que se lee en dirección contraria, también tenemos la secuencia CG, es decir, que es una secuencia idéntica en las 2 cadenas. Bueno, pues la metilación tiene lugar aquí. ¿Qué consecuencias tiene esa metilación? Pues esto representaría un gen, un gen cualquiera. Este rectángulo representaría un gen, esto sería el DNA, esta flecha quiere decir que el gen es funcional, que está siendo recorrido por la maquinaria celular para dar lugar al RNA mensajero correspondiente, que a su vez dará lugar a la proteína producto de ese gen. Pero en muchos genes se encuentra, antes de que comience el gen, lo que se denomina una isla CpG. Isla CpG quiere decir un grupo de varios, no 4 como he puesto aquí, sino normalmente muchos, CGs. Es decir, muchas secuencias de estos 2 nucleótidos susceptibles de ser metiladas. Acuérdense que lo que se metila es la C que precede a una G. Bueno, pues las islas CpG tienen CG, otra cosa CG y esa CG muchas veces. Eso es lo que llamamos una isla CpG. Muy bien, cuando no está metilada las citosinas, cuando están metiladas las Cs, el gen es funcional. Pero cuando se produce la metilación, que ahí simbolizo con el circulito rojo, el gen se inactiva. El gen sigue estando ahí. Al gen no le ha pasado nada. La estructura del gen sigue siendo la misma. La secuencia de nucleótidos en el gen sigue siendo la misma. Pero basta con que se hayan metilado las Cs de esa isla previa para que este gen haya dejado de funcionar. Esto es un fenómeno epigenético. No se ha alterado la secuencia del DNA, se ha producido una modificación química antes del gen y eso conduce al silenciamiento del gen.
Modificaciones de las histonas. Las modificaciones de las histonas son también modificaciones por reacciones químicas. Una segunda reacción que les pongo. Esta es la modificación de histonas más conocida, lo que se denomina la acetilación de histonas. Aquí tenemos una histona y aquí esto sería un residuo de lisina. La lisina es uno de los aminoácidos que forman parte de la proteína. Se caracteriza, creo que es importante que lo tengan en cuenta, una carga positiva en su extremo. Cuando se da la reacción de acetilación, un grupo acetilo, COCH3, procedente de una molécula que se denomina la acetilcoenzima A, se transfiere a la histona ahí. Hemos pasado de tener una lisina a tener una acetillisina. ¿Qué es lo importante de esta reacción? A nuestros efectos, lo importante de esta reacción es que debido a ella se ha perdido la carga positiva. Esta carga positiva que existía ahí no existe cuando se ha producido la acetilación. Esto es un detalle que vale la pena que tengan en cuenta. Que vale la pena que tengan en cuenta por lo siguiente. La acetilación de las histonas, aquí tienen las 4 histonas, la H2A, H2B, H3 y H4, que les mencionaba antes. Aquí tienen esquemáticamente la estructura del nucleosoma con esas colas que veíamos antes que se salen del nucleosoma. Bueno, pues esas colas son precisamente estas que están aquí, los extremos terminales, y fíjense que los puntos donde se produce la acetilación, simbolizada por esos círculos AC en morado, se encuentran precisamente en esta región, en estas colas que salen fuera del nucleosoma. ¿Qué función tienen esas colas? Bueno, pues la acetilación de las histonas está relacionada con la actividad transcripcional, es decir, con la actividad genética, por una razón, porque esas colas tienen la función de establecer interacciones electrostáticas con los nucleosomas vecinos. Esas colas que se proyectan fuera de los nucleosomas y que aquí están simbolizadas con esta flechita, pues como tienen una carga positiva, establecen interacciones electrostáticas con las cargas negativas de los nucleosomas adyacentes. ¿Cuál es el resultado? Que la cromatina se encuentra en este estado compacto porque están todas las colas interaccionando con los nucleosomas contiguos y ahí vemos al microscopio electrónico una imagen distinta de la que habíamos antes. Ahora ya no vemos las cuentas en el collar, lo que vemos es una cosa compacta, porque están todos los nucleosomas apelotonados, todos los nucleosomas juntos, porque están interaccionando unos con otros. ¿Qué pasa cuando se produce la acetilación? Les acabo de decir que la acetilación elimina la carga positiva. Si elimina la carga positiva de estas colas, la interacción electrostática con las cargas negativas desaparece. Al desaparecer, los nucleosomas se separan unos de otros, vemos la imagen típica que habíamos visto antes, y claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando está muy compacta la cromatina, es imposible que la maquinaria de la célula sea capaz de leer la información del DNA. Y si me permiten, les pongo otro ejemplo muy simple, acudiendo de nuevo a Cervantes. Aquí tenemos otra vez el principio del Quijote, pero la frase un poquito más larga. Esta frase todos son capaces de leerla. Pero vamos a ver lo que pasa ahora. ¿Qué ha ocurrido ahí? Ahí ha ocurrido simplemente que a la hora de escribir esta frase con el ordenador, en lugar de poner un espaciado interlineal de un espacio, he puesto un espaciado de 0,05 espacios. ¿Qué ha ocurrido? Que un renglón se ha solapado con otro y esto no hay quien lo lea.
ahí dice exactamente lo mismo que arriba. Ahora, a ver quién es capaz de leer ahí lo que vemos cuando la frase está expandida. Eso pasa con la información genética y la acetilación de histonas. Cuando las histonas están acetiladas, la cromatina se expande y se puede leer perfectamente. Cuando las histonas se desacetilan, la cromatina se compacta y no hay manera de leerla. Pero además de las acetilaciones, hay otras modificaciones en las histonas. Fosforilaciones, P, metilaciones, ME y alguna otra. Me voy a fijar un poquito en las metilaciones. Y es que estas metilaciones tienen un papel de señalización. Cuando una histona está metilada, es como si pusiéramos ahí una señal. Todos ustedes están familiarizados con las señales de tráfico. Si uno va por la carretera y se encuentra una señal octogonal roja que pone stop, ya saben que quiere decir que hay que pararse. Y si se encuentran una señal que pone una flecha no sé qué, pues ya saben que quiere decir que es dirección única en ese sentido, lo que sea. Bueno, pues la metilación sirve también como una señal, pero dependiendo de que se ponga en un sitio o en otro, la señal es para que el gen funcione o para que el gen deje de funcionar. Los mecanismos por los que esto se consigue son muchas veces muy complejos, no voy a entrar en detalles, pero basta saber que dependiendo del sitio donde se produce la metilación, eso sirve de señal para que el gen se transcriba, es decir, para que el gen sea funcional o para que el gen esté silencioso. ¿Vale? Bueno, pues entonces ahora estamos en condiciones ya, después de haber repasado estos factores epigenéticos, de pasar al siguiente epígrafe. Si recuerdan, cuando hablábamos de las mutaciones, les decía, las mutaciones pueden producir estados patológicos, pero no solamente se pueden producir estados patológicos por mutaciones, sino también por cambios epigenéticos, porque en definitiva, ¿por qué se producía un estado patológico? Porque un gen dejaba de funcionar cuando debía hacerlo, o empezaba a funcionar cuando no debía hacerlo, o funcionaba de una manera distinta a como debía hacerlo. Pero eso genéticamente se debe a mutaciones o a transposiciones o a deleciones. Pero ¿qué pasa con los cambios epigenéticos? Vamos a volver otra vez a Cervantes. Aquí tenemos ese ejemplo de mutaciones, deleciones, transposiciones que hemos visto antes. ¿Qué me dicen de este caso? Aquí no he cambiado absolutamente nada. El no está ahí. Lo que pasa es que el no lo he escrito con una letra muy pequeña y además en un color gris muy tenue, y yo estoy seguro que de los que están en la segunda o tercera fila es que ni lo ven. Eso pasa, por ejemplo, cuando se metila una isla CPG. El gen está ahí, pero es como si lo hubiéramos hecho pequeñito o como si lo hubiéramos pintado en gris tan tenue que la maquinaria de la célula pasa de largo y no lo lee. No se ha cambiado la secuencia del DNA, no ha habido una mutación, pero ha habido una modificación epigenética que está haciendo el mismo efecto que una mutación. ¿O qué me dicen de esta otra cosa? El popular subrayado cuando éramos estudiantes, pues, o después de serlo, muchas veces leemos una cosa y subrayamos con un rotulador esos fluorescentes para marcar una cosa que queremos enfatizar. Es lo que está hecho aquí. En un lugar de La Mancha vivía un hidalgo. El resto de la frase sigue estando ahí, pero está sin subrayar, y cuando uno ve de golpe este texto, se fija, en un lugar de La Mancha vivía un hidalgo, y se olvida de la información que hay en todo lo demás. Esa información sigue estando ahí, pero la pasamos de largo. Un cambio epigenético resalta esto, por ejemplo, por una acetilación de histonas, que descondensaba, facilitaba la lectura, y no resalta esto otro, y no lo lee la célula.
Claro, esto tiene ejemplos, el caso del cáncer, aunque hay muchas modificaciones genéticas que afectan al cáncer, también hay modificaciones epigenéticas. Todas las células tienen lo que se llaman oncogenes y lo que se llaman genes supresores. Los oncogenes son genes cuyo producto acelera el crecimiento celular. Los genes supresores son genes cuyo producto frena el crecimiento celular. Podríamos decir que el freno de un coche equivale a los genes supresores y el acelerador equivale a los oncogenes. De que funcionen correctamente el freno y el acelerador depende de que el coche vaya bien. Cuando no funcionan, o cuando, ¿qué pasaría si uno se equivoca y en lugar de pisar el pedal del freno pisara el del acelerador? Pues lo que aparecía en este diario mexicano en una ocasión, pues de que el conductor se equivocó, pisó el acelerador en lugar del freno y el coche acabó, como ven ustedes ahí. El cáncer es consecuencia de que ese equilibrio entre oncogenes y genes supresores se rompe. ¿Se rompe a favor de qué? A favor de los oncogenes. Los oncogenes que deben estar silenciados, funcionando a bajo ritmo, se aceleran y entonces el crecimiento celular se acelera. ¿Y por qué se pueden acelerar los oncogenes? Pues, o por qué se puede, aquí en este caso sería lo contrario, una hipermetilación del DNA en un supresor, por la razón que les he dicho antes. ¿Se acuerdan? Les decía, cuando hay metilación en esas islas CpG, el gen deja de funcionar. Pues una hipermetilación de una isla CpG en un supresor de tumores hace que este gen, que lo normal es que esté funcionando, deje de funcionar. Si solo funciona el oncogen, crecimiento indiferenciado, cáncer. Pero también puede ocurrir al revés, que el oncogen que normalmente está metilado para frenar la proliferación celular se desmetile, se hipometile, y entonces el oncogen que no debería funcionar comienza a hacerlo. También en ese caso se produce un estado canceroso. Es un ejemplo de cómo un cambio epigenético puede producir una enfermedad, en este caso una enfermedad grave. Pero vamos a lo que empezábamos con el principio, que es el medio ambiente. Hay una serie de factores medioambientales que está perfectamente demostrado que influyen en las modificaciones epigenéticas. La dieta, los hábitos físicos, el tabaquismo y la contaminación ambiental. Vamos a fijarnos primero en estos dos. Influencia de los metabolitos, de las moléculas que se forman en el metabolismo celular. El que haya más o menos metabolitos influye en los factores epigenéticos, lo que hemos visto antes, en la acetilación de histonas, en la metilación del DNA o en la metilación de histonas, y viceversa. Los factores epigenéticos influyen en la disponibilidad de metabolitos, porque claro, si un factor epigenético hace que se acelere un gen que codifica, que tiene la información para una enzima que produce determinado metabolito, pues ese metabolito se va a producir a más velocidad de la normal, va a ser más abundante y viceversa. O sea que hay una relación mutua entre la disponibilidad de estas moléculas que intervienen en nuestro metabolismo y los factores epigenéticos. Pero vamos a ver algún ejemplo. Aquí tienen 5 compuestos que son muy importantes en el metabolismo. Uno de ellos es la acetilcoenzima A, la hemos visto antes, en relación con la acetilación de histonas. La acetilcoenzima A se forma a partir de hidratos de carbono y de grasas y interviene en la acetilación de histonas. De modo que una dieta en la que las grasas
pues puede conducir a un exceso de acetilación de histonas. La acetilación de histonas, recuerden, ordinariamente facilita el funcionamiento de los genes. La S-adenosilmetionina la hemos visto antes en relación con la metilación del DNA, pero también con la metilación de histonas. Su nivel en el organismo está influenciado por la cantidad de vitamina B que se ingiere en la dieta o por la cantidad de metionina, que es un aminoácido esencial que es necesario ingerir en la dieta para utilizarlo. El alfa-cetoglutarato es también un compuesto que se forma en el organismo a partir de múltiples nutrientes y que interviene en la desmetilación de histonas y de DNA, en la eliminación del grupo metilo de las histonas o del DNA. El NAD y el FAD son coenzimas de procesos redox que intervienen en el metabolismo energético y que, a su vez, intervienen en el NAD en la desacetilación de histonas y el FAD en la desmetilación de histonas y del DNA. Bueno, todo esto, el nivel de hidratos de carbono, de grasas, de vitaminas, todo eso depende del hábito dietético que tengamos. El metabolismo energético, en gran medida, depende de los hábitos de ejercicio físico que tengamos, del sedentarismo o no. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos estamos metiendo ese vino viejo en el odre nuevo, porque desde siempre se había dicho que el sedentarismo era malo para la salud, pero ahora sabemos la relación que existe. Nos queda todavía mucho por aprender, pero ahora sabemos que eso está alterando los niveles de NAD y de FAD, que a su vez pueden estar influyendo en la metilación del DNA o de las histonas, que a su vez puede estar influyendo en el silenciamiento de algunos genes, y así sucesivamente. Resumo aquí pues cómo estos metabolitos influyen en el estado de la cromatina a través de alterar la actividad de las enzimas modificadoras y a su vez están influenciados por el medio ambiente en el sentido amplio, contando con la dieta, el alcohol, la actividad física, etcétera, etcétera. Desde hace algún tiempo se está dando importancia a los que algunos con un neologismo denominan los nutracéuticos, que son como, eso es un neologismo formado de nutrición y de farmacéutico, o sea, como productos que no son productos naturales, pero que que se ingieren en la dieta, pero que tienen una influencia no alimenticia, sino de otro tipo. Por ejemplo, todos ustedes han oído que el vino tinto es muy sano si se bebe con moderación, porque contiene una sustancia que se llama resveratrol. Eso ha salido en la prensa. Desde hace mucho tiempo se decía el resveratrol es muy bueno porque es un antioxidante. En la actualidad esto se ha arrinconado. No es que el resveratrol no sea antioxidante, pero que es un antioxidante muy pobre. La función fundamental del resveratrol es que inhibe las DNA metiltransferasas y entonces está interviniendo de forma saludable, pero está interviniendo a base de alterar la metilación del DNA. Por ejemplo, el brócoli. Se decía, el brócoli es una verdura muy sana porque contiene un compuesto que se llama sulforafano. De acuerdo, perfecto. Pues ahora sabemos que el sulforafano inhibe las DNA metiltransferasas e inhibe las histonas desacetilasas. O sea que el brócoli está ejerciendo su efecto saludable también a través de cambios epigenéticos. Tabaco. Se ha dicho del tabaco, en contra del tabaco, todo lo que se quiera. Bueno, pues el tabaco contiene acroleína. El humo del tabaco contiene acroleína. Aparte de los alquitranes, de la nicotina y tal, contiene acroleína. ¿Y qué hace la acroleína? La acroleína
actúa sobre la acetilación de histonas, modifica la acetilación de histonas. Como la acetilación de histonas está relacionada con la actividad de los genes, quiere decir que el fumar más o menos puede estar influyendo en la actividad de determinados genes en nuestro organismo. La contaminación ambiental. ¿Cuánto han oído ustedes hablar de contaminación ambiental? Hasta la saciedad. Bueno, pues especialmente son, así como los nutracéuticos que hablábamos antes normalmente tienen un efecto saludable, la contaminación ambiental, y muy especialmente los que se llaman los interruptores endocrinos, pues tienen un efecto nocivo. Interruptores endocrinos son sustancias que de alguna manera se parecen estructuralmente a las hormonas. Por ejemplo, aquí tenemos el nonilfenol, que es una sustancia que se emplea en la industria con cierta profusión. Y ven que tiene un cierto parecido con el estradiol, que es una de las hormonas femeninas. Bueno, pues este parecido puede establecer una competencia y entonces alterar la actuación hormonal. Pero aparte de este asunto, hay cuestiones epigenéticas. Por ejemplo, los ftalatos. Los ftalatos se encuentran en los plásticos flexibles. Por ejemplo, ahí ponía una cortina de ducha, ¿no? Las cortinas de ducha contienen como aditivos para la polimerización, las cortinas, los plásticos flexibles contienen ftalatos. Algunos productos cosméticos, como por ejemplo los que se emplean en el sombreado de ojos, también contienen ftalatos. Bueno, pues los ftalatos actúan sobre la metilación del DNA y sobre la metilación de las histonas. Un factor medioambiental en el sentido amplio que también está influyendo a través de un mecanismo epigenético. Los bifenilos policlorados se empleaban, ahora se emplean menos porque se ha prohibido su uso generalizado, se empleaban como refrigerantes, por ejemplo, en los transformadores eléctricos. Bueno, pues los bifenilos policlorados, que tienen esta estructura, alteran la metilación y la acetilación de histonas. Tienen también un efecto nocivo, pero a partir de mecanismos epigenéticos. Estos serían los interruptores endocrinos que actúan a través de los receptores hormonales, etcétera, pero en el último término están inactivando las histonametiltransferasas, están alterando las marcas epigenéticas, y estos otros, el metoxicloro y demás, todos los productos que se emplean en la industria también están produciendo metilaciones aberrantes de DNA y por consiguiente también están dando lugar a alteraciones a nivel epigenético. Nos queda una pregunta por hacer. Estos daños epigenéticos, que no son, yo quisiera también aquí no sembrar alarma en ningún caso, muchos de estos daños epigenéticos por factores medioambientales o por factores dietéticos, se sabe actualmente que actúan a nivel de modificaciones epigenéticas, pero aumentar o disminuir la acetilación o la metilación puede tener en algunos casos efecto saludable, en otros no. O sea que tampoco hay que alarmarse y decir, bueno, ya no puedo utilizar un sombreador de ojos porque, bueno, lo que no puede uno es comérselo, por supuesto, pero nadie sensato se come un tubo de rímel, ni nadie sensato se come una cortina de ducha. O sea que en ese sentido, que no cunda en absoluto el pánico. Y además que en muchos de esos casos no sabemos si el efecto final es un efecto, silencian un gen, sí, pero silencian un gen que tenía que estar actuando, en cuyo caso sería nocivo, o silencian un gen que mejor que no actúe, en cuyo caso el efecto es positivo. Es mucho todavía lo que nos queda por aprender. Pero nos podemos plantear esta otra cuestión. Esos cambios epigenéticos, ¿los sufre solo la persona en la que se producen o de alguna manera los puede transmitir a la descendencia? Porque entonces la cosa es más grave.
la exposición de una persona a un factor epigenético, a una alteración epigenética, va a afectar a sus hijos, o va a afectar a sus nietos, o va a afectar a toda su descendencia. Hay del primer caso un ejemplo muy típico. En los Países Bajos se observó en la década de 1990 un aumento significativo en la incidencia de diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, que es la no hereditaria, la clásicamente no hereditaria, que suele aparecer pues ya en la edad adulta, a los 50 años, entre 40 y 60 años suele comenzar a manifestar sus síntomas, pues empezó a notarse en la década de 1990, como digo, una elevación muy notable, significativa, de la incidencia de diabetes en los Países Bajos. Los médicos, estudiando el caso, vieron que, curiosamente, la mayor parte de esas personas que habían adquirido la diabetes en la década de 1990 habían sido gestados durante el invierno de 1944. Tenían entonces eso, alrededor de los 50 años. El invierno de 1944 se caracterizó por una tremenda hambruna en los Países Bajos. Recuerden que el desembarco en Normandía había tenido lugar unos meses antes, se había convertido todo los Países Bajos en zona de batalla muy encarnizada, se habían perdido las cosechas, se habían sacrificado en gran parte el ganado tan abundante en esas zonas. El resultado es que entre eso y el bloqueo de la zona por la contienda entre aliados y los alemanes, el resultado es que las personas que habitaban en esa zona tuvieron que sobrevivir con una dieta en torno a 700 kilocalorías diarias, cuando lo normal es de 1.500 para arriba. Fue una situación de infraalimentación muy notable. Entonces comenzaron a preguntarse los investigadores, ¿tendrá alguna relación la infraalimentación de las madres durante el embarazo con el que 50 años después sus hijos o hijas contrajeran diabetes? Y entonces se les ocurrió un experimento enormemente ingenioso, que era simular esta situación en ratas. Lo simularon por un procedimiento que es la ligadura de las arterias uterinas. El ligamiento de estas arterias hace que el aporte de nutrientes al feto se vea muy reducido. Las ratas a las que se les había practicado esta cirugía de ligamiento de arterias uterinas, pues cuando quedaban preñadas daban unos fetos de pequeño tamaño y daban lugar a unos neonatos, unas ratas neonatas, pues de tamaño inferior al normal, que al cabo del tiempo desarrollaban diabetes. Pero desde el punto de vista molecular, epigenético, se comprobó lo siguiente. No se asusten por lo aparatoso de la figura, que la resumimos en dos palabras. Estos son los nucleosomas. Esto representaría el gen PDX1, que es un gen del páncreas que es necesario para que se produzca la insulina, que como saben la produce el páncreas. Bien, lo normal es que este gen esté sus histonas acetiladas, por consiguiente está en un estado abierto, puede ser leído y el gen funciona normalmente. Eso es lo normal. Cuando los fetos
procedían de ratas a las que se le había practicado este ligamiento de arterias uterinas, lo que se observaba es que la acetilación disminuía, no se anulaba del todo, disminuía un poquito, empezaban a introducirse metilaciones en histonas, de las metilaciones que dificultan el funcionamiento de los genes. El resultado es que había una cierta represión del gen. El gen seguía funcionando, pero a un nivel más bajo. Cuando estos fetos habían ya dado lugar a las ratitas recién nacidas, cuando tenían 2 semanas de edad, entonces se notaba que, a diferencia de lo normal, ya empezaba a aparecer, la acetilación ya había desaparecido del todo, empezaban a aparecer más marcas de metilación inhibidora, y cuando esos neonatos llegaban a la edad adulta, ya la acetilación era nula, la metilación inhibidora grande, e incluso se observaba metilación del DNA. El gen PDX era totalmente inactivo y entonces no producían insulina, había aparecido la diabetes. Esto se comprobó después en los humanos, en los pacientes, y se vio que efectivamente tenían estos mismos patrones de metilación. Hay algún ejemplo más que voy a saltar, y quizá para terminar decirles que en este caso lo que se está viendo es el efecto de una exposición a una situación medioambiental adversa, en este caso de hiponutrición durante el embarazo, la transmisión a la descendencia. Pero me pueden ustedes decir, bueno, en realidad eso no está afectando a la madre, está afectando realmente al feto ya. ¿Qué pasa? Pues pasa que efectivamente en la situación de bajas proteínas, esto es un proceso de concepción natural, ¿no?, en la que la fecundación tiene lugar aquí y el embrión se va desarrollando al tiempo que migra a través de las trompas de Falopio hasta llegar unos días más tarde al útero y anidar y comenzar el embarazo ahí. Bueno, pues la composición del líquido en el interior de las trompas de Falopio, que depende del estado nutricional de la madre, influencia el desarrollo epigenético del embrión. Pero no solamente eso, sino que también en la fecundación in vitro, la composición de los medios de cultivo del embrión e incluso la manipulación mecánica del embrión que es necesaria cuando hay fecundación in vitro altera los niveles epigenéticos, concretamente la metilación de DNA. Esto es tan singular como que, por ejemplo, el síndrome de Beckwith-Wiedemann, una enfermedad rara que se caracteriza por macroglosia, lengua muy grande, onfalocele. Aquí lo ven, un niño que padece esta enfermedad, pues una lengua muy grande, las vísceras que se proyectan hacia afuera por el ombligo, e incluso una predisposición a cáncer pediátrico. Este síndrome, que se produce por un exceso de funcionamiento de genes implicados en la proliferación celular, pues este síndrome de Beckwith-Wiedemann es un síndrome raro. Los que nacen tras concepción natural solamente se da un 0,0028%, es decir, es uno entre cada 30 y tantos mil nacidos, pero sin embargo ya hay datos suficientes como para comprobar que cuando se ha nacido mediante técnicas de reproducción asistida, la incidencia de esta enfermedad es 9 veces superior. Sigue siendo muy pequeña, 0,027%, muy pequeña, pero 9 veces significativamente superior. Y es que la manipulación de embriones o las dificultades de cultivar los embriones en condiciones similares a las del
aparato genital femenino, hacen que se altere la epigenética de estos embriones y, en consecuencia, se produzca una alteración posterior. Bien, vamos a dejarlo aquí para no alargarme demasiado y simplemente llegar a unas conclusiones en las que lo que quiero fundamentalmente es dejar un mensaje no de intranquilidad, sino al contrario. Es cierto que durante el tiempo que ha durado esta conferencia habrán muerto 422 personas por contaminación atmosférica y 101 por diabetes mellitus tipo 2, muchas de las cuales la adquisición ha sido debida a factores medioambientales o factores dietéticos adversos. Pero también es cierto que hay 143 personas que desgraciadamente habrán muerto por accidentes de tráfico y no por eso dejamos de coger un coche todos los días. No tenemos que acabar diciendo, bueno, es que no podemos ya ni ducharnos por los talatos, ni de sombrearnos los ojos, ni salir no sé qué. No, hay otras cosas que sí que podemos evitar. Por ejemplo, 92 personas habrán muerto por violencia, incluidas las guerras, y ahí sí que podemos intervenir. Eso no son factores epigenéticos, esos son factores controlables por el hombre si nos decidimos. O 1.500 personas habrán muerto en esta hora por enfermedades infecciosas en países del tercer mundo, y eso también podríamos evitarlo si fuéramos un poco más solidarios. Y lo mismo, 340 niños habrán muerto por malnutrición, y eso también, si fuéramos solidarios, podríamos evitarlos. Entonces, este es el mensaje que quería dejarles al final. Efectivamente, hay muchos daños medioambientales que podemos evitar, aunque todavía no sepamos exactamente cuál es exactamente la influencia a nivel epigenético, pero que la tiene, pero que hay otras muchas cosas que sí que podemos evitar y que pienso que en nuestra sociedad, muchas veces muy poco solidaria, nos esforzamos muy poco por evitar. Pues con esto termino por mi parte, muchas gracias, y si alguien quiere preguntar alguna cosa, pues puede hacerlo.